Ecuador empató con Alemania en el Mundial 2026. Y en redes hubo un caos total. Pero te voy a decir algo que nadie está diciendo bien. No fue la árbitra el problema, fue lo que la rodeaba. Y en los próximos 30 minutos te voy a demostrar exactamente por qué ese partido puede cambiar la historia del arbitraje en el fútbol mundial. Quédate porque al final hay algo que tiene a toda la afición ecuatoriana con miedo real de cara al siguiente partido. 39 años. Ex ejecutiva de marketing en Coca-Cola y Red Bull. Lo dejó todo para dedicarse al arbitraje profesional. FIFA Internacional desde 2021. Dirigió la final del Mundial Femenino 2023 entre España e Inglaterra. Designada en el Mundial de Clubes 2025 como única mujer, se convirtió en la segunda mujer en arbitrar en un Mundial masculino. La primera fue Stephanie Frappart en Qatar 2022. Y fue acompañada por Brooke Mayo y Katie Nesbitt, formando la primera terna íntegramente femenina del torneo. Eso fue historia. Lo que pasó después también lo fue, pero por razones muy distintas. Minutos antes del 1-0, Pavlovic levantó la plancha en exceso y tras tocar el balón golpeó en el rostro a Vite. Falta clarísima para cualquiera que la ve en replay. Tori Penso no la vio. Estaba en velocidad de juego, a distancia, en un mundial. Eso es comprensible. Para eso existe el VAR. ¿Y el VAR? Tenía todas las repeticiones, todos los ángulos, todo en cámara lenta, y no llamó a revisión. El gol de Sané subió, Alemania 1, Ecuador 0. En el segundo tiempo Alemania tuvo un penal a favor, el mismo Sané, contra el mismo Vite. Tori Penso lo señaló. El VAR intervino y lo anuló por una falta mínima previa de Ecuador. Ahí está la contradicción que rompió el partido. El VAR ignoró una plancha en la cara que generó un gol. Y 45 minutos después anuló un penal por una falta leve del mismo jugador contra el mismo rival. ¿Cómo explicas eso? No puedes. Y eso es exactamente el problema. Las redes explotaron. Dos bandos claros, los que dijeron que el fútbol masculino no debería tener árbitras mujeres y los que la defendieron como parte de la evolución natural del juego. El debate de género se comió el debate técnico. La cuenta Archivo VAR fue al grano. Plancha de Pavlovic, falta muy clara, y lo llamó oficialmente el peor mundial de la historia a nivel arbitral. Fuerte. ¿Tuvieron razón? Vamos a analizarlo. Y aquí está lo que tiene a toda la afición ecuatoriana con los pelos de punta desde que terminó ese partido. Hay pánico real de que Tori Penso sea designada de nuevo para el partido de la Tri contra México. Porque después de lo que se vivió aquella noche, la pregunta es brutal. ¿Le toca de nuevo? ¿Podemos confiar en que el VAR funcione si hay otra jugada polémica? Ese miedo no es irracional. Es la consecuencia directa de lo que ya ocurrió. Y aquí hay que ser honestos. El problema no fue que sea mujer. El problema fue que el partido dejó demasiadas preguntas sin responder. Y cuando Ecuador juegue contra México, cada falta, cada decisión dudosa, va a ser vista con lupa. Y eso le pesa a cualquier árbitro, hombre o mujer. El VAR en este Mundial 2026 viene siendo un caos desde el primer partido. Y lo que pasó en Ecuador-Alemania no fue un caso aislado. Fue el síntoma de un sistema que no tiene criterios claros ni consistentes. El VAR fue diseñado para corregir errores claros y manifiestos. Esa es su definición oficial FIFA. Pero en este torneo lo hemos visto intervenir en jugadas dudosas y callarse ante faltas evidentes. La inconsistencia es el peor enemigo de la credibilidad. Y cuando un sistema es inconsistente, la gente busca explicaciones. Y las explicaciones más fáciles siempre son las más peligrosas. Hubo casos concretos de arbitraje polémico en este mundial antes de ese partido. El penal no señalado en Francia-Polonia, la roja directa anulada en Argentina-Chile, y 2 goles revisados durante más de 7 minutos en el mismo partido de Brasil. El VAR estuvo siendo el protagonista equivocado desde el inicio del torneo. Ecuador llegó a este mundial con una historia reciente complicada pero esperanzadora. Después del escándalo de Byron Castillo en Qatar 2022, donde casi los excluyeron del torneo por irregularidades en el pasaporte de un jugador, la Tri necesitaba este mundial para rehabilitar su imagen internacional. Y lo estaban haciendo bien. La selección ecuatoriana clasificó con una campaña sólida en Sudamérica, con un estilo de juego reconocible, físico, intenso, con Ener Valencia como referente generacional, aunque ya en el tramo final de su carrera. La ilusión era real. El partido contra Alemania fue un examen enorme.
Alemania llegó con la presión de redimirse después del fracaso de Qatar 2022, donde quedaron eliminados en fase de grupos. Ecuador, en cambio, con un empate ya habría sacado algo positivo, y lo consiguió. Pero la polémica arbitral ensombreció todo lo demás. El grupo de Ecuador en este mundial es brutal. Para pasar a octavos, necesitan probablemente 4 o 5 puntos. El empate ante Alemania fue un punto valiosísimo, pero la afición no pudo celebrarlo del todo porque la sombra del arbitraje lo enturbia todo. Más allá del arbitraje, ¿cómo jugó Ecuador? Bien, mejor de lo que muchos esperaban. La Tri planteó un bloque bajo con transiciones rápidas, aprovechando la velocidad de sus extremos y la fortaleza física en el centro del campo. El gol encajado llegó en una de las pocas veces que Alemania logró romper líneas, y fue precisamente en la jugada de la plancha que no se cobró. Eso es lo que hace tan difícil el análisis. El resultado pudo haber sido diferente dependiendo del ángulo desde donde lo mires. Alemania dominó la posesión, pero Ecuador fue peligroso en los contraataques. Hubo momentos donde la Tri pareció el equipo más cómodo en el campo, lo que habló bien del trabajo del cuerpo técnico. Ese no fue el Ecuador que va a un mundial a sobrevivir. Fue el Ecuador que cree que puede competir. El partido del que nadie para de hablar en Ecuador desde que terminó el de Alemania es el que viene, Ecuador contra México. Y el fantasma de Tori Penso sobrevuela esa conversación constantemente. México llega al torneo como anfitrión compartido junto a Canadá y Estados Unidos. Eso le da una presión adicional enorme. No pueden quedar mal en casa. Su afición estará en el estadio. El ambiente será eléctrico y completamente volcado hacia ellos. Ecuador sabe que ese partido puede definir su pase a octavos. Y si Tori Penso está en esa terna, la presión psicológica sobre el equipo y sobre ella va a ser brutal. No porque sea mujer, sino porque ya tiene un antecedente en este torneo que la pone en el centro del debate. Y esto abre una pregunta que la FIFA va a tener que responder. ¿Es justo para la propia árbitra volver a un partido del mismo equipo en el mismo torneo cuando ya existe una polémica instalada? La respuesta lógica dice que no. Pero la FIFA ha demostrado muchas veces que la lógica no siempre guía sus decisiones. Este es el primer mundial con 48 equipos. Eso significa más partidos, más árbitros, más decisiones polémicas por estadística pura. La FIFA amplió el torneo para incluir más países, más culturas, más fútbol, pero también más zonas grises. El formato de 48 equipos implica que en la fase de grupos hay 3 equipos por grupo, y el tercero de cada grupo también puede clasificar. Eso genera situaciones de presión extrema en partidos que antes eran intrascendentes. Cada punto vale mucho más, y cuando cada punto vale más, cada decisión arbitral vale más. El torneo se juega entre Estados Unidos, Canadá y México. 3 países, decenas de estadios, logística brutal. El VAR tiene que funcionar de manera centralizada y coordinada entre sedes que pueden estar a miles de kilómetros. ¿Puede ese sistema fallar por pura logística? Los expertos dicen que sí. Y en ese contexto, el partido de Ecuador-Alemania no fue una anécdota, fue una señal de alerta. Si el VAR va a ser el juez supremo del fútbol moderno, necesita ser consistente. O mejor que lo retiren y que los árbitros vuelvan a tener autoridad plena en el campo. Hay que hablar de esto aunque incomode. El debate sobre árbitras mujeres en el fútbol masculino no es nuevo. Y tiene 2 capas que hay que separar. Primera capa. La capacidad técnica. No hay ninguna evidencia de que una mujer árbitro tome peores decisiones que un hombre árbitro de igual nivel. Ninguna. Los estudios de rendimiento arbitral no muestran diferencias significativas por género. El problema es que esta evidencia no circula en esas redes, porque es aburrida y no genera clics. Segunda capa, la percepción. Cuando un árbitro hombre comete un error en un mundial, el análisis es técnico. Cuando lo comete una mujer, el análisis se convierte en debate de género. Eso no es justo para ella ni para el fútbol. Y también es una trampa para los creadores de contenido. Es fácil caer en el clickbait del género y perder la oportunidad de hablar del problema real, que es sistémico. El problema real fue el VAR. El problema real es la falta de criterios uniformes. El problema real es que el fútbol tiene un sistema de control que no funciona como debería. Eso es lo que hay que exigir que se cambie. Entonces, ¿fue nefasto el arbitraje de Ecuador-Alemania? Sí. ¿Fue culpa de Tori Penso por ser mujer? No.
Fue culpa de un sistema de VAR inconsistente que ignoró una plancha en la cara cuando debía hablar y que luego anuló un penal por una falta menor. Esa contradicción fue inaceptable en un mundial. Ecuador sacó un punto que puede ser de oro si el resto del grupo se da bien. Pero la afición no pudo celebrarlo limpio porque la sombra del arbitraje lo enturbia todo. Y el miedo de que Tori Penso arbitre el partido contra México es real, comprensible, y dice mucho más sobre el estado del VAR que sobre las capacidades de ninguna árbitra. Lo que le pido a la FIFA es simple: criterios claros, aplicación consistente, y que el VAR deje de ser el protagonista del fútbol mundial. Los protagonistas tienen que ser los jugadores. Siempre. Dime en los comentarios, ¿crees que el VAR está arruinando este mundial? ¿Tuvo razón Ecuador en temer la designación de Tori Penso para su siguiente partido? ¿Y si hubiera sido árbitro hombre con el mismo partido, estaríamos teniendo esta conversación? 3 preguntas. Tú decides por cuál empiezas. Dale like si crees que el VAR es el peor árbitro del Mundial 2026. Suscríbete si quieres el análisis de Ecuador-México cuando se juegue. Nos vemos ahí. Ecuador acaba de empatar con Alemania en el Mundial 2026. Y en redes hay un caos total. Pero te voy a decir algo que nadie está diciendo bien. No fue la árbitra el problema. Fue lo que la rodeaba. Y en los próximos 30 minutos te voy a demostrar exactamente por qué este partido puede cambiar la historia del arbitraje en el fútbol mundial. Quédate porque al final hay algo que tiene a toda la afición ecuatoriana con miedo real de cara al siguiente partido. 39 años. Ex ejecutiva de marketing en Coca-Cola y Red Bull. Lo dejó todo para dedicarse al arbitraje profesional. FIFA Internacional desde 2021. Dirigió la final del Mundial Femenino 2023 entre España e Inglaterra. Designada en el Mundial de Clubes 2025 como única mujer. Hoy se convirtió en la segunda mujer en arbitrar en un mundial masculino. La primera fue Stephanie Frappart en Qatar 2022 y fue acompañada por Brooke Mayo y Katie Nesbitt, formando la primera terna íntegramente femenina del torneo. Eso es historia. Lo que pasó después también lo es, pero por razones muy distintas. Minutos antes del 1-0, Pavlovic levanta la plancha en exceso y tras tocar el balón golpea en el rostro a Vite. Falta clarísima para cualquiera que la ve en replay. Tori Penso no la vio. Está en velocidad de juego, a distancia, en un mundial. Eso es comprensible. Para eso existe el VAR. ¿Y el VAR? Tiene todas las repeticiones, todos los ángulos, todo en cámara lenta y no llamó a revisión. El gol de Sané subió. Alemania 1, Ecuador 0. Segundo tiempo. Alemania tiene un penal a favor. El mismo Sané. Contra el mismo Vite. Tori Penso lo señala. El VAR interviene y lo anula por una falta mínima previa de Ecuador. Ahí está la contradicción que rompe el partido. El VAR ignoró una plancha en la cara que generó un gol. Y 45 minutos después, anuló un penal por una falta leve del mismo jugador contra el mismo rival. ¿Cómo explicas eso? No puedes. Y eso es exactamente el problema. Las redes explotaron. 2 bandos claros. Los que dijeron que el fútbol masculino no debería tener árbitras mujeres, y los que la defendieron como parte de la evolución natural del juego. El debate de género se comió el debate técnico. La cuenta Archivo VAR fue al grano. Plancha de Pavlovic, falta muy clara, y lo llamó oficialmente el peor mundial de la historia a nivel arbitral. Fuerte. ¿Tienen razón? Vamos a analizarlo. Y aquí está lo que tiene a toda la afición ecuatoriana con los pelos de punta. Hay pánico real de que Tori Penso sea designada de nuevo para el partido de la Tri contra México. Porque después de lo que pasó hoy, la pregunta es brutal. ¿Le toca de nuevo? ¿Confiamos en que el VAR funcione si hay otra jugada polémica? Ese miedo no es irracional. Es la consecuencia directa de lo que ya vivimos en este partido. Y aquí hay que ser honestos. El problema no es que sea mujer. El problema es que el partido dejó demasiadas preguntas sin responder. Y cuando Ecuador juegue contra México, cada falta, cada decisión dudosa, va a ser vista con lupa. Y eso le pesa a cualquier árbitro, hombre o mujer. El VAR en este Mundial 2026 viene siendo un caos desde el primer partido. Y lo que pasó en Ecuador-Alemania no es un caso aislado. Es el síntoma de un sistema que no tiene criterios claros ni consistentes. El VAR fue diseñado para corregir errores claros y manifiestos. Esa es su definición oficial FIFA. Pero en este torneo lo hemos visto intervenir en jugadas dudosas y callarse ante faltas evidentes.
La inconsistencia es el peor enemigo de la credibilidad. Y cuando un sistema es inconsistente, la gente busca explicaciones. Y las explicaciones más fáciles siempre son las más peligrosas. Casos concretos de arbitraje polémico en este mundial antes de este partido. El penal no señalado en Francia-Polonia, la roja directa anulada en Argentina-Chile y 2 goles revisados durante más de 7 minutos en el mismo partido de Brasil. El VAR está siendo el protagonista equivocado. Ecuador llega a este mundial con una historia reciente complicada pero esperanzadora. Después del escándalo de Byron Castillo en Qatar 2022, donde casi los excluyen del torneo por irregularidades en el pasaporte de un jugador, la Tri necesitaba este mundial para rehabilitar su imagen internacional. Y lo estaban haciendo bien. La selección ecuatoriana clasificó a este torneo con una campaña sólida en Sudamérica, con un estilo de juego reconocible, físico, intenso, con Ener Valencia como referente generacional, aunque ya en el tramo final de su carrera. La ilusión era real. El partido contra Alemania era un examen enorme. Alemania, que llegaba con la presión de redimirse después del fracaso de Qatar 2022, donde quedaron eliminados en fase de grupos, estaba obligada a ganar. Ecuador, en cambio, con un empate ya habría sacado algo positivo, y lo consiguió. ¿Pero a qué precio en términos de polémicas? El grupo de Ecuador en este mundial es brutal. Para pasar a octavos, necesitan probablemente 4 o 5 puntos. El empate ante Alemania fue un punto valiosísimo. Pero la afición no puede celebrarlo del todo, porque la sombra del arbitraje lo enturbia todo. Más allá del arbitraje, ¿cómo jugó Ecuador? Bien, mejor de lo que muchos esperaban. La Tri planteó un bloque bajo con transiciones rápidas, aprovechando la velocidad de sus extremos y la fortaleza física en el centro del campo. El gol encajado llegó en una de las pocas veces que Alemania logró romper líneas, y fue precisamente en la jugada de la plancha que no se cobró. Eso es lo que hace tan difícil el análisis. El resultado final puede ser justo o injusto, dependiendo del ángulo desde donde lo mires. Alemania dominó posesión, pero Ecuador fue peligroso en los contraataques. Hubo momentos donde la Tri parecía el equipo más cómodo en el campo, lo que habla bien del trabajo del cuerpo técnico. Este no es el Ecuador que va a un mundial a sobrevivir. Es el Ecuador que cree que puede competir. El partido que ya nadie para de hablar en Ecuador es el que viene, Ecuador contra México. Y el fantasma de Tori Penso sobrevuela esa conversación constantemente. México llega al torneo como anfitrión compartido junto a Canadá y Estados Unidos. Eso le da una presión adicional enorme. No pueden quedar mal en casa. Su afición estará en el estadio. El ambiente será eléctrico y completamente volcado hacia ellos. Ecuador sabe que ese partido puede definir su pase a octavos. Y si Tori Penso está en esa terna, la presión psicológica sobre el equipo y sobre ella va a ser brutal. No porque sea mujer, sino porque ya tiene un antecedente en este torneo que la pone en el centro del debate. Y esto abre una pregunta que la FIFA va a tener que responder. ¿Es justo para la propia árbitra volver a un partido del mismo equipo en el mismo torneo cuando ya hay una polémica instalada? La respuesta lógica dice que no, pero la FIFA ha demostrado muchas veces que la lógica no siempre guía sus decisiones. Este es el primer mundial con 48 equipos. Eso significa más partidos, más árbitros, más decisiones polémicas por estadística pura. La FIFA amplió el torneo para incluir más países, más culturas, más fútbol, pero también más zonas grises. El formato de 48 equipos implica que en la fase de grupos hay 3 equipos por grupo, y el tercero de cada grupo también puede clasificar. Eso genera situaciones de presión extrema en partidos que antes eran intrascendentes. Cada punto vale mucho más. Y cuando cada punto vale más, cada decisión arbitral vale más. El torneo se juega entre Estados Unidos, Canadá y México. 3 países, decenas de estadios, logística brutal. El VAR tiene que funcionar de manera centralizada y coordinada entre sedes que pueden estar a miles de kilómetros. ¿Puede ese sistema fallar por pura logística? Los expertos dicen que sí, y en ese contexto, el partido de Ecuador-Alemania no es una anécdota, es una señal de alerta. Si el VAR va a ser el juez supremo del fútbol moderno, necesita ser consistente. O mejor que lo retiren y que los árbitros vuelvan a tener autoridad plena en el campo. Hay que hablar de esto, aunque incomode. El debate sobre árbitras mujeres en el fútbol masculino no es nuevo, y tiene 2 capas que hay que separar.
Primera capa, la capacidad técnica. No hay ninguna evidencia de que una mujer árbitro tome peores decisiones que un hombre árbitro de igual nivel. Ninguna. Los estudios de rendimiento arbitral no muestran diferencias significativas por género. El problema es que esta evidencia no circula en las redes porque es aburrida y no genera clics. Segunda capa, la percepción. Cuando un árbitro hombre comete un error en un mundial, el análisis es técnico. Cuando lo comete una mujer, el análisis se convierte en debate de género. Eso no es justo para ella ni para el fútbol. Y también es una trampa para los creadores de contenido. Es fácil caer en el clickbait del género y perder la oportunidad de hablar del problema real, que es sistémico. El problema real es el VAR. El problema real es la falta de criterios uniformes. El problema real es que el fútbol tiene un sistema de control que no funciona como debería. Eso es lo que hay que exigir que se cambie. Entonces, ¿fue nefasto el arbitraje de Ecuador-Alemania? Sí. ¿Fue culpa de Tori Penso por ser mujer? No. Fue culpa de un sistema de VAR inconsistente que ignoró una plancha en la cara cuando debía hablar, y que luego anuló un penal por una falta menor. Esa contradicción es inaceptable en un mundial. Ecuador sacó un punto que puede ser de oro si el resto del grupo se da bien. Pero la afición no puede celebrarlo limpio, porque la sombra del arbitraje lo enturbia todo. Y el miedo de que Tori Penso arbitre el partido contra México es real, comprensible, y dice mucho más sobre el estado del VAR que sobre las capacidades de ninguna árbitra. Lo que le pido a la FIFA es simple: criterios claros, aplicación consistente, y que el VAR deje de ser el protagonista del fútbol mundial. Los protagonistas tienen que ser los jugadores. Siempre. Dime en los comentarios, ¿crees que el VAR está arruinando este mundial? ¿Tiene razón Ecuador en temer la designación de Tori Penso para su siguiente partido? ¿Y si fuera árbitro hombre con el mismo partido, estaríamos teniendo esta conversación? 3 preguntas. Tú decides por cuál empiezas. Dale like si crees que el VAR es el peor árbitro del Mundial 2026. Suscríbete si quieres el análisis de Ecuador-México cuando se juegue. Nos vemos ahí.